Bueno, este mes entramos en una serie que vamos a estar hablando de la cultura del reino de Dios. El mes pasado estuvimos hablando de la familia y estuvimos tocando algunos puntos muy esenciales. Y el primer punto era que la familia tiene que estar sobre la roca que es Cristo Jesús. Porque a pesar de que venga la tempestad, de que vengan los problemas, que vengan los desiertos, si estamos en Cristo Jesús, vamos a estar fuertes. Gracias, José querido. Y también estuvimos hablando que la familia, cuando venimos a la familia, que cada uno de nosotros pertenecemos a una familia, pero acá dentro de la iglesia que todos somos familia. Y yo le estaba compartiendo a ustedes algunas cosas que yo empecé a cambiar cuando yo llegué a la familia de Cristo. Algunas formas de hablar, algunas formas de actuar, hasta comportamiento que tenía, yo empecé a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios me empezó a cambiar dentro de la familia de Cristo. Y estuvimos compartiendo que cada uno de nosotros somos muy importantes en la familia de Cristo. Que cada uno de nosotros somos importantes, así que cada domingo no faltes porque sos importante. Y hoy voy a hablar con ustedes, vamos a seguir todo este mes sobre la cultura del reino de Dios. Dice: todo ser humano es parte de una cultura que se refleja en la forma de pensar y en el estilo de vida. ¿Qué es cultura? Es un conjunto de costumbre, lenguaje, valores y hábitos que caracteriza a un grupo, a un grupo social. Y es ahí a donde estuvimos compartiendo la vez pasada, que nosotros antes de venir a los pies de Cristo teníamos algunas costumbres que no le agradaban a Dios. Algunas costumbres, por ejemplo, que nosotros pensábamos que era buena. Por ejemplo, de irnos a trabajar y de trabajar demasiado. Porque es bueno trabajar, pero no es bueno descuidar a la familia. Amén. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Yo tenía una costumbre de salir de mi casa a las 6 de la mañana y volver a las 11 de la noche. Yo no le veía a mis hijos. Era una costumbre porque yo venía de esa costumbre familiar. Yo tuve un padre muy trabajador. Un padre que trabajaba pero demasiado. Y era una costumbre. También era una costumbre, por ejemplo, al levantarme, a prender la tele y a empezar a ver las noticias, ¿verdad? Antes de irme a trabajar empezaba a ver la noticia. Ahora esa costumbre ya no está más. Porque cuando me levanto, ¿qué hago? Me voy a orar. Agarré otra costumbre, otro estilo de vida. Ya ahora ya no me voy más los fines de semana. Ustedes saben a dónde, ¿verdad? Ya no nos vamos ahí, sino que nos preparamos para venir ¿a dónde? A la iglesia. Ya no estamos más trasnochando en lugares que a Dios le desagrada, sino que estamos trasnochando en vigilia. ¿A cuánto le gusta la vigilia? Amén, amén. Estamos buscándole al rostro del Señor. Ya no estamos más en esa costumbre que antes teníamos en una cultura que era del reino de las tinieblas, sino que hoy día tenemos otra cultura que es el reino del Señor. Y dice que también teníamos algunos lenguajes, alguna forma de hablar que ya no podemos tener en el reino de Dios. Es una cultura muy diferente. Ya no podemos empezar a maldecir. ¿Qué tenemos que hacer? Bendecir. Ya no podemos empezar a llamar a la persona como antes le decíamos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Llamarle con bendición. Es una cultura muy diferente. Por eso el Hijo de Dios se nota, aquel que es Hijo de Dios se nota como habla. ¿En qué cultura estás? ¿En la cultura del reino de las tinieblas o en la cultura del reino de la luz? Porque se nota una persona cuando habla. Entonces empezamos a cambiar. ¿Por qué? Porque venimos a una nueva cultura. Si nos vamos a un país que no sea Paraguay, hay otra cultura. Hay otra forma de vida, hay otro estilo de lenguaje que de repente para el paraguayo les choca mucho, ¿verdad? Si nos vamos a la Argentina, de repente el lenguaje de ellos como que nos choca a nosotros, ¿verdad? Como que nos choca. Ahora, si nos vamos tan solamente a donde se habla el guaraní, ahí está la profe, es que de repente el guaraní como que choca también, ¿verdad? Al español.
Pero es más dulce. Gracias, profe. Es más dulce. ¿Para qué lo hablé? Bueno, ¿quién me llamó a meterme ahí? Pero vamos aprendiendo. Hay una cultura que tenemos que ir desarrollando y en medio de eso, en medio dice que también hay valores. Y adentro de los valores, cuando yo me voy, hay un hábito moral. Y adentro de eso, ¿saben qué está? La obediencia. Antes, cuando estábamos en el reino de las tinieblas, de por sí éramos hijos, dice la palabra, éramos hijos de desobediencia. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 2. No estaba eso, pero tiene que estar ahí. Efesios capítulo 2, versículo 2. Sí. Miren lo que dice. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos ¿de qué? De desobediencia. Hoy quiero hablarle de la obediencia. De que es muy fundamental que adentro de la cultura del reino de Dios, adentro de esta cultura donde nosotros venimos, tenemos que ser obedientes. ¿Por qué? Porque dentro de esta cultura, el Rey de Reyes está sentado en su trono y no hay algo que digamos, me parece que yo puedo hacer así. El rey te dice, tenés que hacer así y tenemos que hacer así. Entonces, hoy quiero hablarle de la obediencia. Dice la palabra, y anoté algunas cosas acá que quiero compartir con ustedes. La obediencia es lo que marca la diferencia entre hacedores y oidores. Cuando uno es obediente, ahí vos te das cuenta que está marcando la diferencia en ser hacedor de la palabra o tan solamente soñador. Parece que dije mal, voy a decir bien otra. Ser hacedor de la palabra o tan solamente soñador. Porque el oidor es un soñador que nunca pone en práctica la palabra. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser hacedores. Y es ahí a donde marcamos la diferencia. Es ahí a donde empezamos a marcar la diferencia. Vamos a ver lo que dice 1 Samuel capítulo 15 versículo 22. 1 Samuel capítulo 15 versículo 22. Dice la palabra de Dios. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es mejor? La obediencia. ¿Qué es mejor? Venir y hacer un sacrificio para el Señor y meterte en todos los ministerios, meterte en el ministerio del Centro de Estudio Bíblico, en la intercesión, en la alabanza, en la adoración, meterte en todos los ministerios y estás haciendo un sacrificio, pero al final no estás obedeciendo. ¿Qué es mejor? ¿Hacer todo eso o obedecer? Obedecer. A Dios no le agrada que vengas a servir en un ministerio si vos no estás obedeciendo su palabra. No le agrada. A Dios le fascina y le agrada que vos vengas a servir en el ministerio, pero que también estés obedeciendo. Entonces, qué importante. Dice que vino Samuel y le dijo a Saúl esta palabra, que era más importante y es más importante y sigue siendo vigente porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Es muy importante el ser obediente. Y eso le dijo Samuel, le dijo a Saúl. Y hoy Dios nos baja a nosotros esa palabra diciéndonos a nosotros, a mí me importa más que me obedezcas. No importa lo que hagas, no importa lo que pienses que estés haciendo en mi nombre. A mí me gusta más que me obedezcas. A mí me fascina. Atrae mi presencia hacia tu vida, la obediencia. Entonces, vamos todos por favor y quiero compartir con ustedes lo que pasaron
el apóstol Pedro y el apóstol Juan. ¿Y qué significa obedecer a Dios? Vamos todos a Hechos capítulo 5. Versículo 17. Dice la palabra de Dios: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todo lo que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Obediencia estamos hablando. Y los apóstoles habían recibido un mandato de parte del Señor. Ese mandato sigue vigente hasta el día de hoy, que es ir y hacer discípulos, que está en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Antes de irse, el Señor le dejó eso a los apóstoles y eso empezó a bajar de generación en generación. Y estaban en esa misión, y esa misión se llama la Gran Comisión. Y estaban en esa misión. Estos apóstoles estaban en esa misión. Ellos no estaban siendo desobedientes al Señor. Ellos estaban siendo obedientes al Señor. Primer punto que quiero compartir con ustedes y quiero que presten bien mucha atención. Primer punto. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todo lo que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Lo primero que vamos a encontrar cuando empezamos a obedecer la palabra del Señor es oposición. No es pare de sufrir, es oposición. Todo lo que estamos en este lugar hemos experimentado eso. Que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y queremos hacer la voluntad de Dios, dice la palabra del Señor que se levantaron algunos. Vamos todos a 17, por favor. Dice la palabra de Dios: entonces se levantaron el sumo sacerdote y algunos. Todo lo que está a tu alrededor, todo lo que está a tu alrededor, cuando empezás a obedecer la palabra de Dios, empiezan a levantarse. Todo. Empieza a levantarse familia, empieza a levantarse amigos, empieza a levantarse en tu trabajo, todo. ¿Por qué? Porque vos estás yendo contra la corriente y estás obedeciendo al Señor. Empieza a levantarse, te vas mucho a la iglesia, empieza a levantarse la familia. ¿Por qué oras tanto? Empieza a levantarse la familia. Todo en tu trabajo se empieza a levantar. ¿Por qué? Porque vos empezás a marcar la diferencia. Empezás a marcar la diferencia. Si no estás marcando la diferencia, si todo está bien a tu alrededor, te estás amoldando. Estás entrando en el molde de la corriente del mundo. Pero si se está levantando la gente a tu alrededor para poder impedir que sigas siendo obediente a la palabra de Dios, no robarás, no matarás. ¿Qué más? No fornicarás, no murmurarás, no adulterarás. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ah? No codiciarás. Si todo eso vos no estás haciendo, ahí la corriente se está levantando. Y dice que todas las personas van a empezar a levantarse. Pero ¿saben qué? Mientras que vos estés obedeciendo, los cielos abiertos van a estar sobre tu vida. En este punto, donde Pedro y Juan estaban en la cárcel, Dios estaba con ellos. Dios también está contigo. Cuando estés pasando por esos desiertos, por esas pruebas, Dios también está contigo.
Dios también te está respaldando. Dios también está en ese lugar. Solamente, ¿saben qué? Él está dejando que puedas desarrollar músculos espirituales. Él está dejando que tu fe pueda crecer. Él está haciendo que vos puedas pasar. ¿Por qué? Porque en la obediencia que hay, la bendición. Ser obediente te trae bendición a tu vida. Pero ¿saben qué? La obediencia va a traer un examen o una prueba. ¿Se recuerdan en la escuela, en el colegio, en la facultad, para poder pasar? Habían pruebas. Y si no completaban los puntos, ¿qué pasaba? Reprobabas. Y es así también. Es así también como Dios quiere soltar bendición sobre tu vida. Y la única llave se llama obediencia. El obedecer su palabra va a hacer que las bendiciones te puedan alcanzar. Ya no vas a salir corriendo a buscar las bendiciones. Ya no le vas a estar llamando a la bendición. La bendición te va a alcanzar. ¿Por qué? Porque vos estás siendo obediente a Dios. Va a llegar. Va a llegar. Va a llegar. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás anhelando? ¿Qué anhela tu corazón? ¿Qué quiere tu corazón? Va a llegar. Seguí siendo obediente. Seguí caminando en obediencia. Seguí creyendo en las palabras del Señor. La cultura del reino de Dios es obedecerle al Señor. ¿Cómo yo le obedezco al Señor? ¿Con lo que yo pienso? ¿Con lo que yo sé? No, de corazón. A Dios se le obedece de corazón. Porque siempre tu mente te va a llevar a que vos digas, yo puedo hacer así. Y quizás así es mejor. Pero hay la palabra de Dios, la brújula para nuestra vida que te dice cómo hacer. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que la obediencia desata todo lo que es las bendiciones del Señor sobre nuestra vida. Todos los hombres y mujeres que fueron usados por Dios tuvieron que pasar la prueba de la obediencia. Ningún hombre, si nosotros nos vamos a la Biblia, ningún hombre o ninguna mujer fueron desatadas las bendiciones sobre su vida sin haber probado Dios su obediencia. Dios va a probar y va a dejar que vos decidas estar en la cultura del reino de Dios o estar en la cultura del reino de las tinieblas. Él te dio un libre albedrío. Muchas veces venimos a la iglesia y decimos, ¿y por qué no pasa? ¿Y por qué no pasa? ¿Y por qué no pasa? Y ya oramos, y ya ayunamos, y ya intercedimos, y estamos en lo mismo, y estamos en lo mismo. ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios en tu vida? ¿Saben qué? Cada vez que no obedecemos la palabra de Dios en nuestra vida, eso se llama pecado. Y ese pecado tiene su consecuencia. Y ese pecado después te alcanza. Y viene ahí la consecuencia. Es importante obedecer la palabra de Dios. A Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. Obedecer a Dios o seguir la corriente. Obedecer a Dios o romper mis principios. Obedecer a Dios o agradar al mundo. Diariamente, en todo momento, en todo lugar. Eso tenemos que decidir. Eso tenemos que decidir. En casa, eso tenemos que decidir. Obedecer a Dios o agradar a la familia. Obedecer a Dios o agradarle a las personas a mi trabajo. En todo momento estamos decidiendo eso. Segundo punto que quiero compartir con ustedes. Dice la palabra de Dios. Seguimos en Hechos capítulo 5, versículo 18. Dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo, id y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo toda la palabra de esta vida.
Si nosotros permanecemos en obediencia, ¿saben qué viene a nuestra vida? Los milagros. Los milagros. Si nosotros permanecemos fieles al Señor, empieza el Señor a demostrarnos los milagros en nuestra familia, los milagros en nuestro trabajo, los milagros en nuestra iglesia. Entonces, la obediencia hace que podamos experimentar los milagros de Dios para nuestra vida. Nunca vamos a poder experimentar, nunca vamos a poder ver los milagros si nosotros somos desobedientes. Si nosotros somos obedientes, dice que vamos a ver los milagros. Y dice la palabra de Dios que vieron Pedro y Juan a un ángel. A un ángel. Dice que vino y la abrió. Yo no sé si hay cárceles o te sentís que estás en una cárcel el día de hoy. Pero si seguís siendo obediente, el Señor va a enviar a los ángeles a que puedan abrir esa cárcel. Porque las bendiciones vienen por la obediencia. Hoy quiero compartir con ustedes dos personas que fueron obedientes, sumamente obedientes al Señor. Y una de ellas está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Dice la palabra del Señor en el versículo 8. Escuchen. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate. ¿Están conmigo? Amén. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Versículo 12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Versículo 13. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Estaba pasando por un tiempo de hambruna en ese tiempo. Y viene, dice, una palabra de Jehová, viene una palabra de Dios para el profeta Elías. Y dice: vete a Sarepta. Hay una viuda ahí que te va a mantener. Pero esta viuda solamente tenía una pequeña porción de harina y de aceite para poder hacer un pan. Y después dice que se iban a dejar morir con su hijo. Pero el profeta dice que le dice: yo te digo, primeramente para mí y después para tu familia. Es así como el Señor viene a decirnos a nosotros muchas veces: primeramente yo, después tu deleite. Primeramente yo, después tu sueño. Primeramente yo, después todo lo que vos querés. Obediencia. Obediencia. Esta mujer no fue fácil, fue un desafío. Imagínate tu hijo, al que tanto amás, o tu hermano, o tu padre. Y el Señor viene y te dice: primeramente yo y después tu familia. Esta mujer dice que obedeció. Y dice que no cesó en todo ese tiempo de hambruna en la tierra, que no llovía. Ellos tenían que comer. ¿Por qué? Porque esta mujer fue obediente en medio de la prueba. Es
fácil ser obediente cuando todo está bien, ¿verdad? ¿Es fácil? Es fácil de diezmar cuando hay abundancia en la caja de ahorro, ¿verdad? O en el bolsillo. Es fácil de venir a congregarnos cuando tenemos todo. Y qué impactante lo que contaste, mi hermana. Que esta mujer se preparó para poder venir. No importó que no tengan combustible. No es fácil. No es fácil. Pero es ahí a donde el Señor te dice, yo quiero desatar la bendición sobre tu vida. Yo quiero desatar. No entres más en desobediencia, permanece en obediencia. Estás siendo probada, estás siendo probado. Es tiempo de permanecer y ser obediente al Señor. Dice la palabra que esta viuda le dio y nunca más escaseó. Y sigue diciendo que después, ya le voy a resumir un poco, murió el hijo de esta viuda. Y esta viuda se fue y le reclamó a Elías. Y dice que Elías le oró al Señor y este su hijo resucitó. Si sos obediente a Dios, no importa lo que parezca a tu alrededor que está muerto. No importa. Él va a venir y va a traer una resurrección. Él va a venir y va a traer un milagro. Vamos a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Versículo 1 en adelante. Estamos hablando de ser obediente. Dice, ¿están conmigo? Amén. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose ahí, enseñaba desde la barca a la multitud. Es que Jesucristo es así. Jesús viene a nuestra vida cuando todo está como en un desierto. Pedro y todos el equipo que él tenía estaban, dice, trabajando toda la noche. Y toda la noche no pescaron nada. Estaban cansados, estaban decepcionados. Pero Jesús dice que viene y entra a la barca de Pedro y le dice, desata un poquitito que quiero predicarle a las personas. Estaba en un grupo y el grupo dice, y nosotros pensábamos tener vacaciones, pero con Dios no hay vacaciones, dice, o en el otro grupo. Es que cuando nosotros pensamos que queremos descansar, Dios te dice, no es tiempo de descansar, es tiempo de trabajar. Y es ahí a donde obedecemos o no obedecemos, hacemos o no hacemos. Jesús dice que viene y le dice a Pedro, desata, y Pedro dice que desató y dejó que Jesús empiece a predicar. Todos estaban cansados, todos estaban decepcionados, todos ya querían ir a descansar en su casa. Jesús viene a nuestra vida en medio de las pruebas, de los desiertos. ¿Para qué? Para decirte, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo voy a subirme en tu barca, yo voy a subirme a tu vida, yo estoy contigo. Solamente quiero que seas obediente. Y la obediencia, ¿saben cómo empieza? De lo poquito. De lo poquito. De lo poquito. A Pedro podía haberle dicho al Señor, Señor, bueno, vos viste dos barcas, pero acá hay mucho maina. ¿Por qué no le elegiste a fulano? ¿Por qué no le llamaste a mengano? Pero el Señor te dice, no, yo quiero subirme en tu barca. Qué importante es que nosotros podamos entender que en medio de esas pruebas viene un desafío para nuestra vida que tiene que ser la obediencia. Dice más la palabra del Señor, dice, versículo 4,
Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y viene otro desafío del Señor para nuestras vidas. Y viene otro desafío del Señor para la vida de Pedro. Estaban cansados, ellos eran profesionales, pero profesionales. Estamos hablando de profesionales. Y muchas veces el Señor viene y nos dice así: es mejor que hagas así en tu trabajo, pero vos sos profesional, pues. Y le decís al Señor, le escuchaste y vos empezás a hacer como vos querés. Si haces como Dios quiere, Él te va a bendecir. Vas a tener prueba, vas a tener circunstancias, pero Él te va a bendecir. Dice Pedro, dice que le dijo el Señor: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Escuchen, dice el versículo 5, respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Obediencia, obediencia en tu palabra, en la palabra del Señor. Obediencia. Todos los milagros de Dios tuvieron un componente y ese componente se llama obediencia. Yo quiero que te pongas de pie, por favor, la alabanza. Dios nos ha llamado para que nosotros estemos en una cultura de su reino y es muy indispensable poder ser obedientes. Cuanto más obedientes somos, más rápido se va a desatar los milagros del Señor sobre nuestra vida. Más rápido va a empezar a desatarse lo que nosotros estamos orando, lo que nosotros estamos pidiendo, lo que nosotros estamos anhelando, si es a la voluntad del Señor, dice su palabra. Así que es muy importante la obediencia. Muchos me dicen a mí: no puedo. Y yo le digo: el Señor no te ha dado un espíritu de cobardía. El Señor te ha dado un espíritu de temor, de amor y de poder. Y sí podés. Sí podés ser obediente a la palabra de Dios. Podés. Porque el Espíritu Santo está contigo, alrededor tuyo. Y todos podemos. Vivamos en la cultura del reino de Dios, siendo obediente a su palabra, siendo obediente a su mandato, a sus principios, a sus valores. No importa lo que se levante, mi hermano y mi hermana, vas a tener victoria. La nube de Dios, la presencia del Señor va a estar contigo donde quieras que vayas. Y esa presencia va a traer victoria a tu vida.